tal, queridos amigos que nos escuchan por internet, que nos ven por este medio? A todos los que están congregados en casas, escuchando o estudiando el libro de Romanos, mis más sinceras felicitaciones. Has perseverado hasta el capítulo 15 de esta epístola, que hemos denominado el Evangelio. Y estás ya a punto de terminar un repaso por todo el libro de Romanos. Lo digo un repaso porque hemos tocado capítulo por capítulo. En realidad podríamos hasta verlo versículo por versículo y así no se acabaría la riqueza tan grande que hay en el libro de Romanos. Pero felicitaciones. Persevera hasta el próximo capítulo, donde podrás terminar y tener un panorama amplio de lo que es el Evangelio. Y en Romanos, que hemos estado viendo el Evangelio, en este capítulo, el capítulo 15, Pablo empieza hablando sobre el tema anterior, el punto de mover nuestras prioridades y el centro de nuestra vida y apoyarla no sobre nuestros deseos, sino vivir para los demás, vivir para servir. Y eso solamente se puede hacer en el poder de Jesucristo, habiendo recibido el Evangelio. Y vamos a irnos hasta el versículo 14 de este capítulo 15. Después hay un paréntesis donde habla cómo el mismo Señor Jesucristo, Él mismo se entregó, cumplió toda la ley. ¿Para qué? Para abrirnos puertas y darnos ejemplo de cómo nosotros tenemos que también servir a otros y entregarnos y que el propósito de nuestra vida esté en los demás, no en nosotros mismos. Pero desde el versículo 14 empieza una parte que a mí me apasiona en lo particular. Porque todo lo que ha escrito Pablo hasta ahora, durante los primeros 14 capítulos, es para preparar a la iglesia para este punto, a la iglesia de Roma. ¿Para qué? Para nada más y nada menos que ahora sí poder darles a entender cuál es la necesidad, cuál es el sentido, cuál es la petición que tiene Pablo para esta iglesia amada que es la iglesia de Roma. Así que vamos ahora a estudiar el motivo de la carta. ¿Por qué es que Pablo escribió la epístola a la iglesia de Roma? Y vamos a ver que lo primero que hace Pablo es saludar a la iglesia en este versículo, que ustedes me dirán, pero ya hubo un saludo inicial. Sí, pero ahora Pablo como que hace un corte y comienza un nuevo saludo porque va a hacer la petición y va a darle el propósito por el cual escribió la carta a Roma. ¿Tú quieres escuchar? ¿Tú quieres saber qué es lo que había detrás en el corazón de Pablo? ¿Qué es lo que lo llevó a escribir, lo inspiró a poder mandar esta carta por anticipado delante de él en su visita a Roma? Pues miren, vamos a ver detalle por detalle de esta presentación, de esta solicitud, de este pedido claro del apóstol a la iglesia de Roma. Así que si tú me estás escuchando, si tú estás viendo, pon tus hojas, tu lapicero, para que puedas entender todo el contexto de qué es lo que tenía en el corazón Pablo al escribir esta carta. Primero da un saludo. En el versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros. O sea, todo lo que les he dicho, toda la doctrina, todos los principios y toda la práctica, la parte práctica sobre el Evangelio, todo esto lo he dicho, pero a pesar de que yo les he transmitido toda esta doctrina, presentando mi doctrina, presentando cómo el Espíritu Santo me ha inspirado y cómo el Espíritu Santo me ha dado autoridad para poder conocer estos misterios y poder dar a entender, capacitar, entrenar a la iglesia, y tengo este ministerio reconocido, y miren todo lo que ya les he explicado sobre la epístola, sobre el Evangelio, pero todo esto lo he escrito. Y esto no quiere decir que no esté seguro, sino que al contrario, pero estoy seguro de vosotros, dice. Hermanos míos, con amor les escribe, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, lo que está diciendo Pablo es, yo les he escrito esto, les he enseñado esto, pero esto no quiere decir que yo reconozca que ustedes tienen todas las herramientas, todo el conocimiento y todo el amor, la bondad, para que ustedes mismos se sometan y puedan amonestarse. Y aquí lo que está haciendo Pablo es de alguna manera decir, ustedes son la iglesia local, y como iglesia local tienen al Espíritu Santo, y al tener el Espíritu Santo tienen la autoridad, tienen la potestad, ustedes mismos entre ustedes se pueden amonestar. Pero es interesante, porque cuando él dice que ustedes están llenos de bondad, y aquí hay un concepto claro,
Al estar lleno de bondad, quiere decir que se pueden amonestar. ¿Qué tal concepto de la bondad? Querido amigo, si tú has creído que ser bondadoso, ser amable, es ocultar, si tú has creído que ser amable es tratar de tener condescendencia con tu hermano que está cayendo en pecado, no, eso no es bondad. Si tú ves a tu hermano que se está desbarrancando y tú no lo amonestas, eso no es amor. Al contrario, eso es por tratar de evitarte problemas. Eres indiferente o tratas de voltear la cabeza hacia otro lado y después cuando lo veas a tu hermano sufriendo, no vas a poder decir delante de Dios, ¿acaso soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Ese es el espíritu de los caínitas. Nosotros no somos de Caín, nosotros somos de Cristo. Y la bondad lleva a amonestar. La bondad y el conocimiento lleva a una amonestación. Y eso es la autoridad que tiene la iglesia local. Y esa es la realidad que Pablo reconocía en la iglesia de Roma. Y es la realidad que Pablo reconoce en ti si tú eres de Cristo. Y si tú en estos momentos te acuerdas de algún hermano que se está deslizando suavemente, casi imperceptiblemente para él, en unirse en yugo desigual, en comenzar a dejar de darle a Dios lo que es de Dios, en comenzar a dejar de asistir a la iglesia. Si tú estás en estos momentos, si te acuerdas de algún hermano que está en eso, ten amor por él. Sé bondadoso. Y con el conocimiento que tienes como iglesia, en el Espíritu Santo, amonéstalo. Eso es lo que anhelamos que viva la iglesia. Y Pablo reconoce que esa es la potestad de la iglesia local. Es un saludo a la iglesia donde reconoce su autoridad, reconoce la capacitación del Espíritu, porque fieles son las heridas del que ama. Después de saludar a la iglesia y darle este reconocimiento, miren lo que dice en el versículo 15. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Y aquí lo que les hace recordar, lo que quiere que la iglesia entienda es que él ha recibido una gracia, la gracia del ministerio, y él presenta su llamado. Presenta nada más y nada menos que las credenciales de un llamado. Pero miren cómo trata el apóstol, teniendo el reconocimiento siendo el apóstol Pablo, miren cómo se acerca, cómo le escribe, cómo trata a la iglesia, a una iglesia local, a la iglesia de Roma. Dice, pero a pesar de que ustedes están capacitados, yo les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. El paradigma de autoridad del Nuevo Testamento que vemos en Pablo. Con temor para hablarle a una iglesia, con reverencia para hablarle a una iglesia local. Qué contrario con los contrastes que vemos ahora de pseudoapóstoles o hombres que se abrogan autoridad y se vuelven autoritaristas al extremo. Y tratan a la iglesia como si la iglesia fuera su propiedad. Y van de iglesia en iglesia local con un autoritarismo que no vemos aquí en Pablo, siendo el apóstol a los gentiles. Miren, les he escrito en parte con atrevimiento, tratando de explicar el sentir que tenía Pablo de ese respeto, de esa reverencia, de esa honra que él tenía ante una iglesia, como la iglesia de Roma, una iglesia local. Como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Dios me llamó al ministerio. Siendo yo el perseguidor de Cristo, Dios me llamó a predicarle a Cristo. Por eso él reconoce que es por gracia. Él reconoce que no se le dio este ministerio, no se le dio por su formación teológica. No fue que se le dio esto por su pasión, por su fuego, por lo emocional que él era. Todo esto Dios lo usó, pero el ministerio no se le dio por ser tan instruido, por ser un erudito en el Antiguo Testamento, sino que se le dio por gracia. Por gracia. No es que Pablo dijo, bueno, Dios sabe cuánto de útil voy a ser yo. Y como Dios sabía cuánto de útil voy a ser yo para Él y para sus planes, entonces por eso Dios me salvó. Cuidado. Cuidado, hermano, si tú estás viendo este mensaje y tú piensas, bueno, Dios sabía cuánto yo le iba a servir, por eso me salvó. No, Él te salvó
por gracia. Y si Él te dio un ministerio, te lo dio por gracia. Si Pablo mismo reconoce esto, ¿cuánto más nosotros? Y así se presenta a la iglesia, con la gracia de Dios. Pablo entonces saluda a la iglesia, reconoce su autoridad. Pablo también presenta cómo Dios lo llamó, su llamado. Y Pablo también presenta el propósito de su ministerio. Él tenía un propósito claro. Miren el versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. La tenía clara. Saben, ahora que hemos estado en época de Olimpiadas, justo en estas fechas acaban de terminar las Olimpiadas. Hemos visto tremendos atletas. Y los atletas que más resaltan son los que se enfocan en una sola disciplina. Tú te puedes dar cuenta que el que más se enfoca, que tiene claro que en eso es lo que él es bueno y a eso se dedica, son los que más sobresalen. Y vemos a un Pablo que la tenía clara, esa claridad, esa convicción de llamado, esa convicción que viene de una certidumbre de que el Espíritu Santo es el que te convence, no tú te autoconvences, no otro te lo convence, es lo que le daba a Pablo esta efectividad, dice, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Él no era alguien que se había entrometido. Él estaba ejerciendo un encargo divino. Y quiere Dios que nosotros también no nos vean como personas que de alguna manera nos hemos autoimpulsado. Nos hemos embarcado por nuestros propios deseos o buscando participaciones o responsabilidades donde no se nos ha dado ni la confirmación divina ni el reconocimiento de la iglesia. Necesitamos hombres y mujeres en el ministerio. Y amigo, tú que me escuchas, hermano, tú que me escuchas, necesitamos personas que tengan convicción, que no se estén moviendo de un ministerio a otro, y estén saltando de una iglesia en otra, y estén saltando de un encargo al otro, y estén abandonando proyectos a medio hacer e intentando otros, sino que necesitamos gente que tengan convicción de llamado. Dios me puso acá y acá me quedo hasta que Dios mismo me diga que tengo que salir. Así necesitamos hombres y mujeres con convicción como Pablo para que tengan un norte claro. Y aunque todas las circunstancias estén en contra, no se desanimen. ¿Por qué? Porque tienen la convicción. Y miren la preciosa figura de Pablo cuando dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, lo que está diciendo Pablo es, yo cuando evangelizo, cuando llevo a los gentiles a Cristo, soy como un sacerdote que entra en el lugar santísimo. Y el gentil es como el sacrificio que yo traigo para ofrecérselo a Dios como una ofrenda grata, agradable. Y nosotros, cuando hemos aceptado a Cristo, es como que la persona que nos llevó a Cristo nos trajo y nos puso delante del altar. Y nosotros, de manera voluntaria, nos hemos subido al altar. Y nosotros nos hemos sacrificado, nos hemos presentado delante de Dios como sacrificio vivo. Y ha sido algo agradable a Dios. ¡Qué preciosa figura! La imagen de un cordero que se sube al altar de manera voluntaria para morir y ser sacrificado como ofrenda de olor grato presentada por el sacerdote, que en este caso es la figura del que nos ha llevado a Cristo, del que ha traído el Evangelio. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, llevamos el Evangelio. Y es lo que tenemos que hacer, todo está relacionado y es una figura muy hermosa. Porque ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros, porque nosotros nos presentamos como sacrificio delante del altar. Y querido hermano, querida hermana, querido amigo que nos estás escuchando, ¿has tenido ese gozo de llevar a alguien a Cristo, presentándole el Evangelio y disfrutando de saber que Dios se agrada, que hay fiesta en los cielos, que ese sacrificio es olor grato, fragante, y tú estás como un sacerdote llevando ese sacrificio a Cristo, como a ti alguna vez te llevaron y te pusieron en el altar para que tú mueras a ti mismo y seas presentado como sacrificio para Cristo? ¿No es hermoso esto? Y eso es lo que Pablo dice que Él es. Y estas ofrendas que somos nosotros como ofrenda a Dios, somos agradables. ¿Por qué? ¿Porque somos perfectos? ¿Por qué tú eres agradable a Dios, hermano? ¿Por qué eres agradable a Dios? ¿Por qué? ¿Porque eres atractivo para Dios? No, sino porque hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Y Dios toma
como ofrenda agradable nuestras vidas, santificadas por el Espíritu Santo. Pero no solamente presenta su llamado, su propósito, saludando a la iglesia, sino que también presenta el resultado de su ministerio. En el versículo 17 dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. ¿Qué tal declaración, no? Podría sonar un poco, ¿cómo está diciendo que él tiene que gloriarse, tiene que jactarse en Cristo en cuanto a lo que Cristo Jesús, en cuanto a lo que Dios se refiere? ¿Qué pretensión de Pablo? Con estas credenciales y esa responsabilidad asignada, ¿no?, a Pablo de parte de Dios, él podía gloriarse del tamaño del privilegio del que disfrutaba. ¡Qué gran privilegio se me ha dado inmerecido! Ya él ha presentado que es por gracia, no porque él se lo merecía, sino por el tamaño de la gracia depositada en él. Pablo pues está diciendo que antes de presentarse como ministro, quiere que la iglesia de Roma entienda: miren lo que la gracia de Dios ha hecho a través de mi ministerio. ¿Por qué se gasta así Pablo presentándose así? ¿Tú qué presentarías? ¿Cuál ha sido la obra que por gracia Dios te ha permitido hacer? ¿Nos podemos nosotros gloriar, alegrar por algo que la gracia ha hecho a través de nosotros? El propósito de la carta entonces se va esclareciendo, y mucho más con estas declaraciones. Pablo busca apoyo, entonces presenta su ministerio, presenta los resultados de la gracia a través de él, presenta su llamado claro, que es un llamado divino, presenta sus planes futuros, que ahora vamos a ver, y después presenta la necesidad puntual en la que requiere que la iglesia de Roma lo ayude. Y miren lo que dice en el versículo 18: porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. No osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho en mí. Nosotros, de repente, algunos que nos están viendo por estos videos, porque hemos visto que están viéndolos desde Colombia, desde Estados Unidos, desde México, le damos gracias a Dios por la gracia que nos ha permitido transmitir estos mensajes a todo el mundo. Pero algunos de repente no saben que lo que estamos haciendo, lo que Dios nos está permitiendo hacer, es plantar una iglesia y hacer unas campañas evangelísticas. Y por la gracia de Dios nos ha permitido ya tener en estos momentos más de 10 iglesias en casa. Y yo quiero hablarle a los que están ahorita encargados de esas iglesias en casa. Y tú de repente que estás escuchando este mensaje, también tienes este sentir. Estás empezando una obra en tu casa, con el respaldo, por supuesto, y con toda la delegación de la autoridad de la iglesia local a la que perteneces. Y qué precioso es poder hablar no del fruto de otros, sino de lo que Dios te ha permitido, lo que Cristo ha hecho por medio de ti. Ánimo, ánimo, porque esto es una obra para el reino, eterna. Nos ha permitido hasta el momento, en su fidelidad, realizar ya 4 campañas evangelísticas. Y gracias a Dios por lo que nos ha permitido ver, por los frutos que Él nos ha permitido ver. Y una iglesia de más de 100 miembros en estos momentos, en un año. Y también cuánta gente que ha hecho su profesión de fe, y algunos están congregando en otras iglesias, con la palabra y con las obras. Por medio de mí en la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Y un saludo muy sentido a todos los encargados de cada casa iglesia en Surquillo, y a todos los que nos están viendo y que están involucrados en la obra. Sigan trabajando para el Señor, porque no osaríamos hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obra, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. El versículo 19 podemos continuar cuando vemos: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo llenado del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tales declaraciones? Les comienza a contar a Roma: ustedes pueden enterarse, ustedes pueden saber cómo Dios ha obrado con su poder. En Filipos, cuando estuve en las mazmorras, en la cárcel, hubo un terremoto. ¡Qué tremendos prodigios! El carcelero se iba a suicidar. Nosotros dijimos: detén tu mano, y el carcelero y toda la familia se entregó a Cristo. Y yo sé que tú has escuchado historias como estas dentro del ministerio. Una familia que ha sido restaurada, un matrimonio que se ha vuelto a unir, hijos que han comenzado a ver a sus padres, que son distintos. Los prodigios de Dios, las señales de Dios. Y Pablo lo comienza a contar a Roma para que sepan su ministerio.
¿Por qué? Porque hay una urgencia y porque hay una prioridad que la presenta en los siguientes versículos. En el 20 y en el 21 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y nosotros tenemos que entender que aunque Pablo no había predicado en todos los pueblos, no había predicado en todas las ciudades, no habían predicado en todos los lugares, ya desde toda la franja hasta Ilírico, que es la esquina antes de llegar a Roma, ya él lo había llenado todo el evangelio. ¿Cómo es esto? Tú me dirás, pero Omar, ¿cómo puede ser, pastor, que él ha llenado todo el evangelio? Eso es imposible en una sola persona. Lo que él está diciendo acá es que en todos esos lugares, en todos esos pueblos, la predicación del evangelio había hecho que por lo menos haya alguien en esos lugares que les pueda llevar el evangelio a los que habitaban ahí. O sea, no habían quedado sin testigos. No eran lugares que no tuvieran testigos del evangelio. Y por eso es que Pablo anhela llegar hasta España, como dice en el versículo 21, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. En esos pueblos la tarea no está terminada, pero ya hay quien les predique. Yo tengo que ir a los pueblos vecinos siguiendo el modelo de Jesucristo. Jesucristo también vivió así. Él dijo: vamos a los pueblos vecinos a predicar el evangelio, porque para eso he venido. Pablo lo único que hizo fue seguir el ejemplo de Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender que hay una prioridad. La prioridad bíblica es los lugares que no tienen testigo. Acá en Lima hay que seguir predicando el evangelio, pero con la prioridad de enviar misioneros a donde aún no hay quien les predique. No podemos seguir dándoles el evangelio muchas veces, repetidas veces, a una sola persona, cuando vemos que hay gente que no lo ha escuchado ni una sola vez. Y Pablo tenía este sentir, lo tenía claro. Y es por eso que Dios puso su mano en Pablo, y la mano de Dios estuvo con él, y él pudo llegar hasta donde llegó. Porque no solamente es urgente, sino que es prioritario. Porque dice el versículo 22: por esta causa me he visto impedido muchas veces de venir a vosotros. ¿Por qué? Porque mi prioridad eran los no alcanzados. Pero ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál fue la diferencia ahora? ¿Por qué ahora sí iba a ir a Roma? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Lo que cambió es que ahora ya no tenía dónde predicar. ¿Por qué? ¿Porque todos ya se habían convertido? No, sino porque todos tenían de alguna u otra manera la posibilidad de escuchar. Y él tenía que ir a España. Y le dice: si ustedes han entendido y creen realmente todo lo que les he escrito ahora en la epístola de los Romanos, todo lo anterior, entonces para ustedes será igual de prioritario e igual de urgente que me manden a España, que me acompañen, que me encaminen, ser encaminado por ustedes. Y ese ser encaminado quiere decir que me equipen, que me acompañen, que me envíen, que me sustenten, que me den todo lo que necesito para poder cumplir la meta de Jesucristo, que es la meta de ir hasta lo último de la tierra. Por eso es que tanto Pablo dedicó esfuerzo y tiempo para que entiendan bien el evangelio, porque si un creyente realmente cree el evangelio, y con esto termino, una vez un misionero llegó a un país donde no se había predicado el evangelio, y la persona se convierte en el país, y la persona le dice: ¿por qué no han venido antes? Entonces el misionero le explica: bueno, lo que pasa es que la iglesia no entendió. No, yo creo que la iglesia que te envió realmente no creía en el evangelio. Porque no puede ser que hayan tenido esta verdad y no hayan venido antes, a menos que no crean. Y les parecía ilógico a los de ese nuevo pueblo entender cómo puede ser posible que, sabiendo que nos estamos yendo al infierno acá y que allá tienen el evangelio, muchas veces no envíen y no les pongan como urgencia esto. Pero ahora, dice Pablo: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Todo lo que escribió Pablo tenía por objetivo hacer esta petición a la iglesia de Roma.
Queridos hermanos, en el saludo de Pablo podemos ver que la bondad tiene que ser con amonestación. Esa es la verdadera bondad. En su llamado, en la explicación de su llamado, podemos ver que la autoridad es con temor y reverencia, porque es una autoridad que nos ha sido dada por gracia. En su propósito podemos ver que tenemos que ser consistentes con un solo llamado, con una sola prioridad: predicar el Evangelio, porque es urgente y porque es prioritario. Dios les bendiga y les siga hablando a través de esta epístola que hemos denominado el Evangelio.